un saludo muy especial al profesor Yves Surel. Bienvenido a nuestro país. Es para nosotros un gran privilegio poder contar con usted en esta tarde. Obviamente eso no podría haber sido posible sin que el señor embajador de Francia y todo su equipo de asesores y Jules Girardet, el representante hoy de la embajada que nos acompaña, lo hubiera hecho posible, y gracias a la oficina de capacitación. Monsieur Girardet nos va a hacer la presentación de la hoja de vida del profesor Surel, porque creo que él es la persona más apropiada para hacerlo, pero quiero contarles cómo nació este conversatorio. Cuando estábamos haciendo todos los preparativos de la capacitación con la Escuela Nacional de la Administración Pública en sus diferentes modalidades que viene haciendo la Contraloría, y cuando estábamos también planeando la cátedra itinerante con el sociólogo francés que nos acompañó, Monsieur Michel, hace una semana, que fue en Cartagena y que estuvo en los eventos de Complexus, supimos de la Avenida Colombia de Monsieur Surel. Y ustedes ya verán, me adelanto un poco, tuvo en sus manos hacer una evaluación de las políticas públicas del presidente Nicolás Sarkozy. Nosotros, como ustedes bien saben, este año estamos haciendo el cierre del cuatrenio del periodo de la Contralora Sandra Morelli, y dentro de nuestras funciones constitucionales está la de evaluar la gestión y resultados de las diferentes políticas públicas. Políticas públicas que desde un comienzo, en el año 2010, septiembre, cuando comenzó la Contralora Morelli, enmarcamos en el plan de desarrollo del presidente Juan Manuel Santos, y evidentemente teniendo nuestro faro y guía la Constitución del 91 y la realización de los derechos fundamentales. Todos este año empezamos nuestro Plan General de Auditorías, que aquí llamamos el PGA. Embarcamos hacia la evaluación, además de todos los informes de ley, de lo que era la evaluación de las políticas públicas. La enmarcamos ese análisis de cierre dentro de nuestro nuevo sistema, el SICA, para efectos de poder entregar rápidamente, ya se nos está cortando el tiempo, una evaluación de las principales políticas públicas desarrolladas en este cuatrenio por el presidente Santos, cumpliendo de una manera concreta y concisa por fin lo que es eso, porque veníamos haciendo todos nuestros talleres preparatorios de cómo hacer la evaluación de políticas públicas, cómo un informe se debe hacer, como una auditoría transversal, es decir, todo ese marco formal, referencial, para aterrizarlo ya y ponerlo en blanco y negro en el análisis de las políticas públicas. Aquí están los diferentes equipos que en conjunto, todas las partes la parte de los procesos de micro, más todos los que hacen los estudios sectoriales, para oír esta experiencia, que es como un magnífico símil que hoy podemos tener a la mano para hacerlo. Adicionalmente, van ustedes a recibir la semana entrante los informes de la OECD en los principales temas donde se pronunció y evaluó nuestro país, porque esas políticas públicas deben tener no solo lo que decía el plan de desarrollo, lo que hicimos producto de la auditoría, pero también hacer la comparación, la doble columna, con lo que, como nos ven en la OECD, dado que el país está optando por pertenecer a la OECD, y para nosotros es muy importante que internacionalmente y nacionalmente se entienda, pero se entienda de una manera adecuada
y verdadera que la Contraloría General de la República es un organismo autónomo, constitucional, y que puede ser esta institución el fiel de la balanza para poderle decir a todos los organismos internacionales, léase ahora la OECD, miren, estos estándares que usted le ha pedido a nuestro país en materia de lucha contra la corrupción, en materia de empleo público, en materia de superación de la pobreza, educación, salud, tecnologías de la información, etcétera, esos estándares que usted está poniendo para que nosotros ingresemos, pues es la Contraloría la que en su evaluación de políticas públicas y en su labor misional de seguimiento en tiempo real puede darle fe en un momento dado, como el gran auditor, ese gran revisor fiscal, de que eso es cierto o no es cierto, dar fe de que sí está superando esos estándares o no. Entonces, creo que la oportunidad de tener esos informes de la OECD, más tener aquí al profesor Joel para que nos cuente cómo fue su experiencia en un país tan afín a nuestra cultura, a nuestro derecho, a nuestras instituciones como es Francia, que nos pueda contar su experiencia y así nosotros podemos tener mayores elementos de juicio para poder generar mejor nuestros informes y realizar nuestra tarea misional. En ese orden de ideas, sin más preámbulos y disculpando la no presencia de la Contralora, y tenía todo preparado para estar aquí aterrizando a las 3 de la tarde, pero creo que hubo lluvias y como siempre el tema de los vuelos ha sufrido un retraso. Ojalá pueda acompañarnos al final. Disculpando la no presencia, por eso me demoré, porque estaba hablando del problema que no había podido llegar y saludar aquí a Messi Surrell y al asesor de la embajada, pero ella está muy pendiente de esta sesión. Ya le contaremos y espero que ustedes lo aprovechen. Parece que tuvimos mucha mayor acogida de la que normalmente tenemos, porque siempre invitamos 100, vienen 20, hoy tenemos 200, entonces tenemos el problema de la traducción simultánea. Por favor, los que de alguna manera entiendan francés, como tenemos más personas, si pudieran ceder de pronto sus audífonos o no, o ya veremos después cómo transcribiremos y traduciremos las cosas para efectos de poder que todos tengan acceso a la información. Veo personas de pie. Me alegra, le decía yo a Messi Surrell que habíamos tenido un éxito que desbordaba lo esperado para estas ocasiones, pero eso quiere decir que estamos ávidos de sus experiencias y conocimientos. Muchas gracias a todos. Entonces aquí Messier Girardel nos va a dar sus palabras y la hoja de vida de Messier Surrell. Bueno, bonjour. Buenas tardes a todos. No, todavía no hay necesidad de poner los audífonos, voy a tratar de hablar en castellano. Bueno, ante todo quisiera agradecer a la Contralora, la Vicecontralora Ligia Elena, también a la directora de capacitación, Marta Patricia, y a Roberto, con quienes hemos trabajado bastante últimamente. Siempre es un agrado desde la Embajada de Francia de colaborar con la Contraloría. Es increíble que tanta gente respondió presente a esta conferencia, nos agrada muchísimo. Hay que destacar que hace un par de años empezamos esta colaboración, esa cooperación con la Contraloría. Empezamos con formación sobre el tema de la lucha contra la corrupción en 2012 aquí. También contamos con la presencia de la Escuela Nacional de Administración Francesa, que dio esos cursos. Hubo también una visita de un grupo de funcionarios de la Contraloría en París. Y en este momento mismo también podemos contar con la presencia de otros dos ponentes que están dando una capacitación a otros funcionarios sobre el tema de la evaluación y de la concepción
de las políticas públicas. Así que cada vez más esa cooperación se hace cada vez más fuerte, importante, y nos agrada trabajar con esa entidad que tiene un trabajo cada vez más importante aquí, una labor institucional y social muy importante para Colombia. Y bueno, creemos que esa conferencia que tenemos hoy con Ixurel entra perfectamente en el marco de esa cooperación amplia que tenemos con la Contraloría, porque sabemos que la evaluación de las políticas públicas se ha vuelto cada vez más importante y una de las prioridades de su institución. La idea de tener esa conferencia al inicio no era tanto tener una conferencia académica, clásica, de 2 horas de manera magistral, pero más que todo un intercambio de ideas, un diálogo que sea fructuoso también para el profesor, pero para ustedes, porque pensamos que la cooperación no es solamente en un sentido, sabemos que la Contraloría quiere recibir, alimentarse, informarse de otros modelos de funcionamiento que sea en Francia, en Europa, en Norteamérica. Pero nosotros vemos muy importante que para el profesor Surel, que es especialista en políticas públicas, que entiende sus inquietudes, sus problemas, sus modos de funcionamiento, de pensamiento, y para que sea un debate y un intercambio, bueno, muy rico y fructuoso para todos. Quiero también agradecer a la presidenta de Ixurel, que despidió directamente para atender a esa conferencia. Creo que está muy interesante, muy interesado, digo, para atenderlo. Y es doctor y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de París II, Panthéon-Assas. Es especialista en el análisis de políticas públicas, en gobernanza económica y administrativa. Más recientemente, su trabajo se enfocó en el liderazgo político, en la acción pública, en el proceso de decisión. Y bueno, escribió un montón de libros sobre el tema de las políticas públicas, de los cuales podemos destacar la evaluación de las políticas públicas bajo el mandato del expresidente Nicolas Sarkozy. Bueno, ahora nos va a brindar una presentación comparada sobre la evaluación de políticas públicas en los Estados Unidos y en Francia. O sea, yo me imagino que será un recogido de los órganos de control, de las prácticas evaluativas de las instituciones que controlan y gestionan eso en ambos países. Espero que será un debate interesante y que de eso nazca preguntas y un diálogo muy fructuoso para los dos. Sin aburrirle más, dejo la palabra a Ixurel. Muchas gracias. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par des remerciements de manière assez traditionnelle mais sincère. D'abord, remerciements évidemment aux personnalités de la Contralorie générale qui ont organisé cette conférence avec l'ambassade de France, et plus particulièrement, bien sûr, à Mme Aurélie et à Mme Borrero-Estrepo qui sont à l'initiative de cette rencontre, ainsi que Jules Girardet, donc, qui a permis également de nous faire rencontrer cet après-midi. Un petit remerciement également spécial par anticipation à la traductrice, dont je sais que pour ce qui me concerne, la tâche est toujours difficile puisque je parle très vite et donc je suis un cauchemar pour les traductrices. Et donc j'espère que la personne qui est en train de traduire mes propos ne gardera pas un mauvais souvenir trop traumatisant de cette expérience. Donc, comme l'a dit Jules Girardet, donc le propos d'abord qui va être le mien, c'est de vous présenter quelques éléments assez généraux sur l'évaluation des politiques publiques, et peut-être plus spécifiquement sur la façon dont les dispositifs d'évaluation se sont mis en place en France, particulièrement au niveau central, en soulignant peut-être ces différences institutionnelles entre la France et les États-Unis, et également de montrer quels sont un peu les problèmes, en tout cas les difficultés qui sont liées à l'évaluation des politiques publiques. Donc, le premier point qu'on peut mettre en avant, voilà.
Los elementos en la introducción son definiciones de caracterización de la evaluación de un punto de vista del sentido político. Primero, porque soy un académico y universitario, la evaluación por lo general se describe como la etapa última de una serie de secuencias que tratan de la gestión pública. Entonces, un americano, Jones, hizo la diferencia de varias fases por las cuales se debe pasar necesariamente para el proceso de decisión, y como lo ven aquí en esta diapositiva, hay 4 fases mínimas que se han identificado por el señor Jones como una entidad pública. Es un problema a tratar, empieza por ahí, lo que parece trivial y evidente, pero cabe recordar esta fase de problematización tiene que tenerse en cuenta por el Estado en su agenda de cuestión social. Una segunda etapa, que es la de la decisión, el momento en que el Estado toma una dirección, opciones que pueda preferir. La tercera es poner en manos a la obra. Y finalmente, la 4, para Jones, llega la evaluación, que para él es la última etapa del proceso de toma de decisión de toda política pública. Jones habla de un momento reflexivo en que los autores públicos, algunas veces los actores privados, vuelven sobre lo que el Estado ha hecho para tratar de medir los efectos sobre los que se han basado para ver la eficacia de esas decisiones. Nos dimos cuenta también que la evaluación podía tener otro papel, no solo una etapa retrospectiva final, algunas veces era también adelantada como un paso anterior a la decisión, algo que se podía tomar a priori, una forma de entender una situación social antes de elaborar un programa público. Entonces pasamos a describir la evaluación como un nuevo comienzo de la política pública, finalmente una forma de reactivar el proceso de toma de decisiones, y esta medida va a modificar el trabajo de la entidad pública. Entonces este esquema que les voy a mostrar ahorita es que la política pública es un círculo y la evaluación solo es un momento entre muchos otros dentro de la estructura del Estado. Es un momento que está al inicio de un proceso y que permite lanzar nuevamente las preguntas a las entidades públicas. Hay otra forma de caracterizar la evaluación de las políticas públicas, es mostrar, como dice la doctora Borrero Restrepo, es mostrar que la evaluación es un tema que está en el centro de la reflexión contemporánea en el Estado y la entidad pública. Es uno de los elementos que más ha evolucionado y ha hecho evolucionar en más forma los últimos 20 o 30 años. ¿Y por qué? Primero que todo porque la evaluación es un cambio de la percepción del trabajo del Estado. La evaluación muestra que el Estado tiene que rendir cuentas. La gente, si ve la historia de esto, es nuevo en el Estado. Antes el Estado se toma como legítimo a priori. Hoy en día el Estado debe dar prueba de eficacia y de legitimidad de sus intervenciones. Entonces, cuando hay cambios en esta percepción del Estado y han permitido el desarrollo de la evaluación misma. De manera asociada, el segundo argumento que se presenta es el hecho de que el Estado debe comunicar sus resultados. Aquí es un manejo técnico, una exigencia de transparencia democrática. El Estado debe demostrar no solo ante los administrados, sino a los ciudadanos que el dinero público se gasta de manera correcta, y así el Estado valoriza en distintas formas las inversiones, lo que constituye lo esencial de la gestión pública.
de manera muy clara la evaluación que he visto en Francia. Es uno de los temas de la modernización y reforma del Estado. Hace varios años vemos muchas reformas importantes de la administración en Francia. Se llaman estas reformas por sus siglas, lo que llamamos en Francia RGPP, un movimiento muy fuerte de reforma del Estado bajo la presidencia del presidente Sarkozy, otro que llamamos la LOLF, Ley de Finanzas, que transformó el proceso presupuestario y que introduciendo procesos diferentes para el presupuesto de la nación. Y el más reciente, desde la elección del François Hollande del 2012, el MAP, que es como una modernización de la administración pública, toda una cantidad de normas que han agilizado y modernizado. Entonces cada reforma es diferente, pero hay elementos de continuidad, elementos comunes, y uno de estos elementos es precisamente la evaluación. La evaluación está sistemáticamente al centro de las reformas sucesivas en Francia y son como un medio privilegiado de modernización de las políticas públicas. En estos casos hay muchas formas más o menos simples de definir la evaluación. Tengo varios ejemplos en una lista que podría completarse. La definición la más simple es la que dan dos investigadores franceses. Y para ellos la evaluación es un juicio con referencia a un valor. Es una definición muy general que muestra lo que está al corazón de las evaluaciones. Se hace un juicio con criterios en un se van a traer elementos de información ligados a criterios del Estado, que son criterios legítimos de las políticas públicas. Una definición que es más compleja es la que propone Steve Jacob, otro investigador, es el hecho de que la evaluación es un asunto científico, sistemático y objetivo de ver los efectos de una política o programa político que en función del programa definido da un juicio sobre su valor y su contribución. Entonces, finalmente tenemos una definición más cercana y que va a adelantar un aspecto muy importante, y es que hay que tener un juicio científico, tratar de hacer un juicio objetivo sobre la acción del Estado y de la administración. Finalmente, una última definición es la definición institucional de las políticas públicas en Francia, es la que se inscribió recientemente en muchos textos de ley, a la que se refieren en la introducción de muchos programas de evaluación. Esta definición es mucho más larga y más compleja. Se trata de definir la evaluación de la política pública como una comparación de los resultados, los medios que utiliza, comparar los medios y los resultados, ya sea jurídico, financiero o administrativo, de los objetivos que se han fijado al principio. Y volveremos a esta distinción de los trabajos de inspección que deben dar como resultado un informe y no una simple verificación de las normas establecidas en la administración. Esto señala los distintos objetivos para la definición de políticas públicas. Lo que yo quiero hacer para iniciar nuestras discusiones es tratar los tres puntos importantes. Primero, cosas que ustedes ya conocen, como los puntos generales de evaluación, cómo se practica una evaluación. En un segundo
paso podremos ver cómo se hace una comparación, cómo se hacen en Estados Unidos y en Francia, y al final algunos elementos más polémicos para iniciar la discusión, los problemas y los límites establecidos con las políticas públicas. Entonces, con la primera serie o elementos es demostrar que la evaluación es un término genérico que va a cubrir prácticas muy diferentes. Evaluación es un término que va a cubrir un juicio sobre la acción del Estado. Por lo tanto, de manera transversal, tratamos de demostrar que hay 4 formas principales de evaluación de política pública. Este término global esconde prácticas globales también y prácticas de evaluación. La primera, que es la más conocida, la más institucional, es la auditoría financiera. Por ejemplo, lo que hace Francia, el Tribunal de Cuentas, es el gasto público, la contabilidad, y ver si los gastos públicos fueron utilizados de manera conforme con el procedimiento administrativo y presupuestal. La segunda forma de evaluación ya es un poco diferente, cubre lo que llamamos los estudios de impacto. Se trata esta vez de ver si los efectos sobre la sociedad, en este caso uno de los ejemplos que podemos nombrar en Francia, lo que llamamos el ingreso mínimo para luchar contra la pobreza, y era dar más empleo a personas que estaban sin trabajo hacía mucho tiempo. Los que se beneficiaron de este dispositivo encontraron un trabajo muchos años o meses después de haber empezado a recibir este dinero del Estado. Esto era un impacto que se iba hacia la sociedad, no hacia el Estado, y que no iba a interesarse en la regularidad del procedimiento. La tercera forma de evaluación es la que llamamos de programa. Esta vez volvemos a una visión sobre el Estado, no solo de manera contable, sino de las prácticas administrativas. Se trata de evaluaciones que son hechas por sociólogos más que por funcionarios administrativos, ya que trata de mostrar que la actividad pública no sigue los objetivos del principio y que no ha cumplido con las realizaciones que había indicado al inicio. Especialmente si hablamos de una ley que llamamos Lange, que puso un precio único para los libros para salvar las pequeñas librerías, y hubo una taxación, un impuesto muy fuerte, y aunque salvaba las librerías, se podía hacer con otros dispositivos. Sí, quiere medir la repartición de las tareas de las distintas entidades públicas, si hay conflictos administrativos, si la información ha pasado bien de una administración a la otra. No se trata de ver los procedimientos administrativos formales, sino de ver la calidad del comportamiento administrativo en comparación con los objetivos que se fijaron desde el principio. Luego hablamos de lo que se llaman las evaluaciones experimentales. Ahí encontramos nuevamente el tema de los pasos o los trámites científicos, y es seguir pasos como lo haría un científico en su laboratorio. Es probar un dispositivo sobre una pequeña cantidad de población, y de acuerdo con los efectos que se ven vamos a generalizar o no, extender o no el dispositivo que se ha adoptado.
Entonces, sobre la parte experimental, se empezaron en el 70 en los Estados Unidos, especialmente en Pensilvania, con algunas políticas que hablaban de lo que era el impuesto negativo. Sobre algún margen de ingreso no se paga impuestos, sino que reciben del gobierno. Este dispositivo particular de reforma fiscal se ensayó en Pensilvania para ver si se hacía a nivel federal. Luego se vio que se realizó de una forma errada y se paró este proceso de evaluación experimental. Es la forma entonces de probar un dispositivo y ver cuáles son los efectos, tratando de generalizar o modificar el camino inicial. Segundo elemento de evaluación de caracterización, yo como practicante les puedo decir que la evaluación se basa en criterios de evaluación diferentes. Lo que vamos a juzgar siempre se trata a criterios de evaluación. Estos valores que van a dar un juicio sobre la acción del Estado. Entonces, tradicionalmente vemos varios tipos de criterio. Hay 4 tipos que son más o menos presentes de acuerdo con el tipo de evaluación. El primer criterio es de pertinencia. Aquí vemos es que la evaluación va a tratar de medir el vínculo entre el objetivo y el programa que se instituyó. Se analizó bien, es que la política adoptada cumple con los objetivos. Tenemos el RSA en Francia, muy reciente, de solidaridad activa. Es una extensión de la que les nombré antes y es en la lucha contra la pobreza para dar una ayuda financiera a los desempleados, y se trata de medir si el objetivo de lucha contra la pobreza realmente se logró alcanzar al instituir el RSA. Si la política es coherente con la ambición política y la comprensión del problema que había al origen. El segundo criterio es de eficacia. Esta vez se trata de traer 2 elementos: el efecto de la política con su objetivo. Los efectos que se ven son coherentes con los objetivos que se fijaron al principio. Un ejemplo característico de evaluación regular en Francia para eficacia sobre la reforma de los programas escolares de educación nacional. Las reformas de educación escolar permiten aumentar la capacidad de los alumnos, y yo sé el caso muy reciente, la capacidad de los alumnos que los mide la OCDE, y la capacidad de los alumnos en ciertas materias son más importantes que en otras. Los alumnos, por lo tanto, siguen estas evaluaciones permanentes, y si esto tiene efectos positivos sobre las capacidades de los alumnos medidas en ciertos momentos. El tercer criterio es el criterio de eficiencia. Es un poco diferente, ya que se concentra en los recursos públicos. El Estado tiene suficiente crédito para los objetivos que esperaba. Hay realmente una movilización suficiente de personal. Las administraciones son competentes. Otras administraciones o entidades podrían agilizar más este dispositivo. Es realmente tratar de comprender la forma en que está organizado el Estado para las políticas públicas. Y el último sería el criterio económico o presupuestal. Es una subcategoría, ya que se va a concentrar en un juicio puramente financiero. Gastamos mucho, muy poco, el procedimiento presupuestal se respetó. Todo esto entra dentro de los criterios económicos y presupuestales. Y el último elemento de caracterización general de la evaluación es que la evaluación es un proceso. Como les decía anteriormente, la política pública
instrumento privilegiado. La evaluación es una serie también de etapas por las que debe pasar un proceso de evaluación. Entonces aquí, por ejemplo, la forma en que el Estado describe el proceso de evaluación. Vemos que aquí que por lo menos hay dos fases que siguen al inicio de la evaluación. Primero se decide hacer la evaluación, se pide la evaluación, se anticipa entonces el proceso y luego siguen toda una serie de elementos que se desarrollan en dos fases principales del diagnóstico. Se va a acumular información sobre lo que pasó desde el punto de vista del Estado, del punto de vista de la sociedad, y luego sigue toda una serie de elementos de juicio que se va a establecer un plan de acción que van a crear un informe final sobre el proceso de políticas públicas. Entonces la evaluación pública vemos que es un proceso largo que se le va a confiar a ciertos actores, lo que me lleva aquí a la segunda parte, que es sobre los actores de la evaluación. Aquí quise hacer una comparación entre los Estados Unidos y Francia, porque se trata de dos modelos bastante diferenciados en la forma de practicar la evaluación. No se hacen de la misma forma, ni en la misma intensidad, ni por las mismas instituciones. Entonces, al comparar, identificamos dos modelos que existen en la práctica en la evaluación de las políticas públicas. Entonces, comenzamos por el caso americano, que es un poco más el caso más interesante, porque la evaluación es, primero que todo, se desarrolla desde los años 50, 60 con trabajos de la Land Corporation y algunos programas que se establecieron en los 70 en los Estados Unidos que caracterizan la evaluación. Lo que lo caracteriza es que siguen un proceso que se considera a la vez pluralista y político. Pluralista porque diferentes entidades a nivel federal hacen la evaluación, y político, ¿por qué? Porque va a servir como control político de la administración, del gobierno. Se trata de hacer de la evaluación un argumento político contra la administración federal como un elemento de juicio de las políticas del gobierno federal. Entonces, si vemos poner en un cuadro, hay tres grandes agencias en Estados Unidos que hacen las evaluaciones a nivel federal. Primero que todo, el GAO, Governmental Accountability Office, desde el 2004, pero que aparece está desde 1920, que es la más importante, que está unida al Congreso de los Estados Unidos. El segundo elemento, otra agencia un poco más pequeña, ligada también al Congreso, es el CBO, Congressional Budget Office, que fue instaurado en 1974 para ayudar al Congreso en la preparación del presupuesto. Su función era esencialmente de presupuesto. El GAO es más general, las actividades de la GAO. Y la tercera, la que se encuentra más cerca a la OMB, que es más cercana a la presidencia, que colabora con el presidente en las políticas públicas y el presupuesto. La más importante es la GAO, porque esta entidad en la tradición americana es una agencia independiente en el sentido en que está independiente del poder político y que va a dar un concepto de evaluación muy importante. El estatuto de su director, que llamamos al Contralor General, que se nombra por un periodo de 15 años, y en teoría este Contralor puede actuar con varios presidentes. Entonces aquí está la idea de que el control y la evaluación de la acción es totalmente independiente de la parte electoral. Esto es un elemento muy fuerte porque tiene un término más largo y no es dependiente de ninguna política, y su acción va a ser a largo plazo y va a haber una gran eficacia en las políticas públicas. El GAO ha evolucionado
Hasta los años 40, el GAO era una agencia que hacía auditoría financiera, solo criterios presupuestales y un control esencialmente contable de de verificar las cuentas públicas. En los años 50 la agencia tiene varios cambios y en este momento se colocó como contrapoder del gobierno, y la GAO hace parte de esas agencias que quisieron hacer una contraparte a las agencias presidenciales, especialmente desarrollando de manera sistemática las políticas públicas. Entonces la GAO dejó el campo de su competencia inicial para hacer un control más extendido de la evaluación pública y ayudar a controlar la administración de la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué incluyen estas evaluaciones? ¿Cuáles son los criterios que se presentan en estas evaluaciones y que presenta esta agencia? El primer elemento es un control normativo en el sentido más clásico, es un control jurídico sobre el cual se apoya la GAO, es sobre políticas que respeten el derecho aplicable. Si la jerarquía de las normas se ha respetado, si los procesos de decisión se respetaron también, de acuerdo con las normas admitidas, y finalmente un control sobre el procedimiento y la ley. El segundo elemento que es muy interesante es que si el Congreso da información correcta para que los actores federales, y le pasan al Congreso realmente datos correctos, exactos, para establecer las políticas públicas. Entonces la GAO hace investigaciones y recoge información para ver las influencias de las administraciones. Y finalmente, aunque la GAO tiene un criterio presupuestal, la GAO va a tratar de buscar en dónde se pueden hacer recortes, si hay programas más eficaces de reforma para cambiar las políticas públicas. Y finalmente el último elemento es el elemento que ponen las agencias que estaban al origen y evalúan las políticas del principio. Para la GAO, se trata de cubrir todos los campos de acción pública que puedan exonerarse de evaluación. Muy interesante ver cómo las políticas puedan ser objeto de una evaluación de la GAO, no solo social, educativa, sino también las políticas de seguridad, de defensa, que puedan ser evaluadas por la GAO. Aquí entonces es la capacidad de investigación de esta agencia, que pueda pedir cualquier documento para hacer una evaluación. Él puede solicitar cualquier documento a las agencias públicas, y este poder del GAO ha creado conflictos políticos y jurídicos de manera sistemática, porque algunas veces la presidencia se niega a brindar cierta información que podría permitir a la GAO hacer sus evaluaciones. Este es un conflicto, les doy un ejemplo reciente, un conflicto entre Dick Cheney, el vicepresidente de Bush, porque la GAO le pidió los documentos de las reuniones de seguridad sobre la guerra en Irak, y Dick Cheney se negó. GAO demandó al vicepresidente para que le entregara los documentos, y hubo un combate jurídico muy violento, y
se le dio la razón al vicepresidente, pero como la jurisprudencia le obligó a entregar ciertos documentos para hacer la evaluación. Y el último elemento o serie de elementos del sistema de los Estados Unidos es ¿para qué sirve la GAO? ¿Bajo qué forma aparece la evaluación de las políticas públicas en los Estados Unidos? Podemos decir que hay tres tipos de documentos que produce la GAO relacionados con las políticas públicas. El primero son informes que se le encargan a la GAO por los miembros del Congreso. Es más o menos 2.000 informes muy importantes. Cuando un miembro del Congreso quiere lanzar una iniciativa legislativa, cuando quiere controlar la acción federal, se va a respaldar en la GAO para pedirle un informe para permitirle la evaluación ante el Congreso. Tenemos también otro elemento que son los testimonios. Entonces los participantes, los miembros de la GAO pueden atestiguar ante los parlamentarios En el 2010, por ejemplo, hubo casi 200 testimonios en el Congreso de miembros de la GAO que fueron convocados por comisiones parlamentarias para dar detalles sobre la gestión administrativa. Y el tercero son las recomendaciones, lo que la GAO llama recomendaciones. La GAO dice a las agencias federales lo que tienen que hacer. Propone algunas reformas que justamente para las políticas públicas. Las evaluaciones hechas por la GAO, el 80% de estas recomendaciones producen algún efecto, es decir, el trabajo de evaluación tiene cambios en las políticas públicas. Entonces no es solo un juicio retrospectivo, sino también la producción de soluciones que van efectivamente a adoptarse por el Estado en algún momento. Entonces, para concluir sobre el caso americano, es que en Estados Unidos la evaluación es un proceso político. Pasa por el Congreso, por la red parlamentaria y se trata de alimentar un control de las administraciones y quiere estar por encima del poder presidencial. Esta evaluación tiene una característica política en los Estados Unidos y el pluralismo de las agencias que les contaba es típico de la institución americana. El principio de separar los poderes y de hacerlos más equilibrados en el corazón del régimen político norteamericano. Vamos a ver un contraste muy fuerte con el sistema francés, que es muy característico en las prácticas de evaluación. El camino institucional que se estableció es completamente distinto. Es una visión que se diferencia totalmente de la anterior. Comenzado por una caracterización general, una evaluación en Francia es una práctica administrativa que evalúa al Estado. Son funcionarios que enjuician la administración. No hay... es un movimiento interno del Estado, no es político, no es público. Lo que podemos decir de la evaluación en Francia, si vemos un poco la historia de las evaluaciones, es que es un proceso bastante reciente. En Estados Unidos, desde los años 50, en Francia las evaluaciones aparecen a final de los 80, de principios de los 90 y un poquito antes, y comienza a estructurarse de manera muy sistemática a partir de un informe que pide el primer ministro de la época, Michel Rocard, en 1989, un informe que da una serie de iniciativas
institucionales y se vuelve decreto en el 89. Este decreto crea 3 instituciones que van a establecer la información, lo que llamamos el CIME, Consejo Ministerial de Evaluación, que es la agencia democrática y política. Segunda instancia es el Consejo Científico de Evaluación, que incluye muchos universitarios, y al final el UFND, que financia programas de evaluación. El Consejo Interministerial, una instancia científica, CSE, y un fondo de programas que promueve la evaluación. Algo que se cuestiona muy rápido es que no hay estabilidad al principio sobre las instancias de evaluación en Francia. Lo que vamos a ver aparecer son evaluaciones que van a ser evaluaciones de programas más que un esquema general. Se van a poner esquemas específicos de evaluación. No hay una agencia como había a nivel federal en Estados Unidos, pero vamos a dividir la evaluación según los programas y los ministerios, y no hay una visión global de la evaluación, sino dispositivos puntuales, sectoriales, que van a establecerse. La evaluación hacia el 2010 renace con esta revisión general de políticas públicas y que coincide con la modernización del Estado en Francia. En el término para esta historia, ¿cómo funciona en la actualidad? Hoy en día la evaluación está principalmente ligada con lo que se instituyó apenas subió el gobierno del presidente Hollande. Los decretos de 2012 crearon 2 instituciones que están al corazón de esta modernización de la acción pública. Vamos a encontrar el CIMAP, un comité interministerial de modernización de la acción pública, que incluye varios ministerios. Y la segunda entidad, el Secretariado General para la Modernización de la Agencia Pública, que está con el primer ministro, que trata de supervisar un poco la evaluación de las políticas públicas. Hay la tendencia de reestructurar. Si fuéramos un poco más críticos y brutales, vemos que el Estado francés ha perdido 20 años. Volvemos a los esquemas anteriores y hemos perdido ese tiempo. Segunda característica es la Corte de Cuentas. Desde la presidencia de Philippe Séguin, el antiguo ministerio, en el 2000, el Tribunal de Cuentas se transformó. Antes era un agente de regularización contable y trata, al igual que la GAO, trata de pasar y de ir más allá de sus deberes principales. Es un elemento muy vigilado por los medios. El Tribunal de Cuentas trata de convertirse en una instancia de evaluación y trata de monopolizar el conocimiento de la evaluación de las políticas públicas. La tercera característica es que vemos siempre multiplicarse la evaluación de programas. Pese a los caminos institucionales, vemos evaluaciones programáticas ligadas a políticas programáticas. Vemos del CIMAP y del GEMAP que acabo de mencionar. En algunas administraciones es una política más sectorial. Cuarta característica, muy particular a Francia.
Como saben, la administración francesa tiene varios cuerpos de función pública y los grandes cuerpos de inspección. Inspección General de Finanzas, empezando por esta. Entonces las evaluaciones se desarrollan y estos cuerpos comienzan a interesarse en las evaluaciones. Entonces, antes de que ellos lo hicieran, era algo marginal. Cuando estos cuerpos, entidades grandes, en cierta forma le dan importancia a las evaluaciones, se desarrollan. Entonces son funcionarios públicos que hablan con funcionarios públicos y tratan de monopolizar las prácticas de evaluación. Otra característica del esquema francés es que vemos que hay una agencia de evaluación ligada al Parlamento francés. El control político no se ve como un elemento legítimo de evaluación en Francia, debe ser un control administrativo. El Parlamento trata de desarrollar una evaluación, especialmente el Senado más que la Asamblea Nacional, que en las dos cámaras es la más fuerte, y esta práctica queda aislada, puntual. Y último comentario, la evaluación en Francia de las políticas públicas no se practica a nivel central, sino también a nivel regional, local, como en muchos países. Creo que en Colombia hay procesos de descentralización y competencias hacia los territorios, y lo que es interesante es que a nivel local se practican evaluaciones cuando se establecen lazos con la Comunidad Europea. En Francia hay políticas que llamamos regionales, que quieren financiar regiones consideradas que tienen poco desarrollo, y estas políticas de financiamiento son producto de evaluaciones continuas y de ver si se dan los resultados que se esperaban. Estas evaluaciones no hacen un llamado a las agencias a nivel central. Las evaluaciones locales se dirigen a entidades más locales. Entonces, las políticas públicas pasan a ser un mercado privado, ya que a nivel local se dan órdenes, se hacen pedidos que están ligados a nivel europeo a las políticas públicas. Aunque es muy pronto, podemos ver un poco los balances que podemos hacer de estos esquemas institucionales. Sí hubo un relanzamiento de las evaluaciones desde el 2012, con la iniciativa de François Hollande y su gobierno. ¿Cuál es el balance de estas evaluaciones que se han hecho? Y un informe que se publicó hace muy poco, en el 2014, mostró un poco cómo se empezaban a ejercer estas evaluaciones. Y lo que muestra este informe es que las conclusiones se adaptaron. 45 evaluaciones están en curso en este momento, que ya han sido lanzadas, algunas ya se han terminado y se dirigen especialmente y se concentran en políticas sociales, la política de la familia, de exclusión, a la formación profesional, al empleo. Y por el momento son esencialmente políticas sociales las que se evalúan. Hay una concentración de evaluaciones sobre un tema muy limitado y que atañen las políticas sociales. Hasta hoy hay 22 que se han terminado y 23 que están en curso. Entonces hay una racionalización del dispositivo y se empiezan a ver un surgimiento de la evaluación de políticas públicas en Francia. Estas dos instancias, el CIMAP y el SMAP,
son las instancias de evaluación, y podría esperarse que evolucionaran más rápido, y con la electrónica y la técnica en cuanto a los procedimientos, el acceso abierto a los informes públicos, etcétera. Como conclusión, y para poder comenzar el diálogo y siendo un poco más críticos sobre la evaluación, la pregunta que nos hacemos algunas veces y que a veces olvidamos por hacernos: ¿quién vigila a los vigilantes? ¿Quién quiere garantizar que la evaluación sea buena? Que es un movimiento sin fin, es un círculo vicioso de evaluar a los evaluadores, que otros evaluadores van a evaluar también. Entonces, la legitimidad de la evaluación. Hay que asegurarse que la evaluación sea legítima y tenga buenos resultados. Cuando analizamos las evaluaciones en Francia, podemos ver algunas conclusiones transversales. Lo que es impresionante es la inestabilidad institucional. Imaginemos que hay en el 2017 haya un cambio político, entonces el esquema se reforme nuevamente. No hay estabilidad en las instituciones. En el GAO, en Estados Unidos, ya está hace un siglo, y en Francia vemos que hay una inestabilidad en las instancias de lo que se practica a nivel de gobierno. Es un problema porque no hay continuidad, no hay una experiencia fuerte, ni una legitimidad presupuestal y política. La evaluación es una práctica administrativa. La evaluación la hacen los administradores para administradores, y ahí puedo dar un testimonio personal. Fui invitado varias veces a participar en evaluaciones, y cuando se participa en esto, vamos a comenzar a discutir los criterios de evaluación. Lo impresionante con lo que yo discuto con estos empleados públicos, no entendían muy bien por qué me invitaban a mí, soy un universitario, les parecía un poco absurdo. Y entonces, cuando yo presentaba criterios financieros, políticos o sociales, entonces sistemáticamente se sentían agredidos. Desde la administración quería hacer una evaluación de procedimiento y de contabilidad, entonces había que ver cuál era la producción de resultados. Y vemos en Francia que hay pluralismo y de resultados, y se ha burocratizado un poco, y en la práctica estas evaluaciones. Finalmente, uno de los elementos en la evaluación es que tiene tantas utilizaciones como efectos. La evaluación provoca reformas de las políticas públicas, pero lo que observamos también es que la evaluación es un nuevo centro del debate político. A veces vemos sobre muchas políticas públicas, se multiplican las evaluaciones hasta que una obtiene el resultado que la persona espera. Entonces, la ley Long sobre los libros, había muchas evaluaciones, 5 años, 10 años, varios dispositivos, y yo me interesé mucho, de manera muy precisa, las evaluaciones 5 años después. Y esta evaluación la hizo el Ministerio de Cultura, él mismo. Y el ministro finalmente vio que las conclusiones no eran suficientemente fuertes o valiosas por su acción, y entonces dejó de lado el informe administrativo y pidió un informe por otra parte. Un escritor fue el que evaluó esta política pública, y el ministro le pidió al escritor que lo hiciera, y se hizo un libro publicado para el gran público sobre el éxito de esta ley Long, la lucha contra la desaparición de las pequeñas librerías. Entonces, una instancia independiente
movilizó los mismos informaciones para adaptar la evaluación. A partir de las mismas informaciones había, por un lado, la misma información se utilizaban de manera diferente en las dos evaluaciones y daban resultados totalmente distintos. Al principio lo dijimos, es un elemento de legitimación y de comunicación del Estado sobre sus prácticas. Como la comunicación es negativa y el administrador puede dejar de lado el informe, utiliza la información de la manera como le conviene. Hay un juego político que se crea y hay una competencia sobre el juicio que se le va a hacer a las acciones públicas. Para corregir esto un poco, los administradores en Francia empezaron a establecer tableros y que establezcan un poco las normas de la evaluación. La Sociedad Francesa de Evaluación se creó y estableció y puso normas, y toda evaluación debe respetar ciertas normas, principios directivos que si no los respeta van a hacer que la evaluación sea ilegítima. Es una ley, digamos, una lista de principios que va a establecer reglas y normas para hacer las evaluaciones. No hay nada muy original en esta carta. Pluralidad de los dispositivos, o sea, una distancia específica entre el tema y el administrador que la hace. Tiene que haber un criterio de competencia, que los escritores, por ejemplo, no fueran los autores de la evaluación, respetar las personas, no hacer juicios personales y menos a nivel administrativo. Tiene que ser la evaluación transparente también, y al igual que los juicios que produce, los criterios de oportunidad tienen que ser eficaz con relación a la política y criterios de objetividad. Tiene que haber una objetividad en los actores en el momento en que establecen un juicio en la evaluación. Los intereses son múltiples al hacer una evaluación. Vemos desde el 2012 que hay conflictos administrativos muy fuertes sobre la captación de las funciones de la evaluación. En el Tribunal de Cuentas, si vemos en el CIMAP y en el CIGEMAP, la conclusión es que la evaluación está a caballo entre dos elementos que están diametralmente opuestos. La evaluación es un factor de renovación de la política pública. Es una reanimación de las políticas públicas para una mayor legitimidad política especialmente. Lo que hemos avanzado también es que la evaluación va a ayudar a la administración a que las políticas estén más directamente vinculadas con las personas. Y un elemento un poco más crítico es que la evaluación para algunos es un elemento que va contra el Estado, porque no contribuye a alimentar la transparencia, sino que finalmente es un elemento que va a tener consecuencias para delegar a actores un juicio sobre el Estado que puede no considerarse legítimo. Entonces, la evaluación se relaciona con el public management, o sea, gestión pública. En Francia, entonces, vemos que la evaluación tiene un estatuto ambiguo y que hasta el momento pareciera un poco débil. Muchas gracias. Informe y diga que está funcionando y que no. Entonces me gustaría pues conocer su opinión al respecto.
Pregunta, el principio de la coadministración no existe realmente en Francia. Una administración puede hacer un juicio sobre otro gobierno, otra administración que ya haya pasado, que considere legítimo. Por ejemplo, los cuerpos de inspección dan evaluaciones cada año sobre sus distintos ministerios, la Inspección General de Finanzas sobre las entidades públicas, y no consideramos ilegítimo que el Ministerio de Finanzas hable bien del Ministerio de Finanzas, así como el Ministerio de Salud puede tener reformas. El tema de que una administración no se critique a la siguiente administración. Es un juicio relativamente externo sobre una acción burocrática. Diciendo esto, en la pregunta entiendo también que hay los efectos de la evaluación. Por ejemplo, en Francia sabemos muy bien que las administraciones no tienen en cuenta las evaluaciones que se realizaron. Aquí no hay realmente un medio de presión verdadero para garantizar que la evaluación vaya a establecer las reformas que se solicitaron. Entonces hay un principio de prohibición de la coadministración. La administración puede producir un juicio sobre otra administración, pero la que está implicada puede no aceptar ese juicio, o sea que no hay una eficacia real de la evaluación a largo plazo. Yo creo que nos interesaría saber, no con relación a las evaluaciones que a nivel de control interno hace cada administración, cada servicio, cada ministerio sobre su propia administración. Nos gustaría saber es sobre el efecto de la evaluación que la Corte de Cuentas hace de la política pública que ha desarrollado determinado ente que ha sido sujeto a una auditoría por la Corte de Cuentas, no por las agencias de control interno de la misma administración. En lo que se refiere al Tribunal de Cuentas, es muy difícil decir en todo caso, en el caso francés. En Francia no tenemos un instituto de evaluación como el de Estados Unidos. No sabemos si las recomendaciones del Tribunal de Cuentas son realmente, van a tener efecto. Entonces, en Francia es también el hecho de que la evaluación está dispersada y practicada por una pluralidad de entes administrativos. No hay una autoridad evaluadora que va a garantizar que estos informes van a tener efecto. Y entonces en el Tribunal de Cuentas, que da un informe anual, hemos podido ver en los últimos años que cada año toma las mismas pregones anteriores, presentaciones, que no tuvieron ningún efecto sobre la administración. Entonces hay una forma de disociación entre la evaluación y la acción. No tenemos un elemento de medida sistemático que permita decir que la evaluación es eficaz, si lo vemos como un elemento de reforma. Me parece importante para que el entendimiento de los mensajes por la diferencia en las instituciones de los países. En Francia es muy fuerte el control interno del equivalente a nuestras oficinas de control interno de cada uno de los ministerios y de las entidades. Esos informes y esas evaluaciones son muy importantes, inclusive no siempre las publican, las tienen para ellos y para sus recomendaciones, y esas evaluaciones, cuando uno habla de este tema de la auditoría, a lo que más se hace relación en Francia.
Me contaba Monsieur Sorel que la Corte de Cuentas ha venido en los últimos años, cada vez que hace su informe anual, también se pronuncia sobre algunas políticas públicas y están siendo muy esperadas y acogidas y muy publicitadas en los medios de comunicación. La siguiente pregunta. De igual manera, el doctor hablaba hace poco de la diferencia entre Estados Unidos, Francia y Colombia, ¿no? Estados Unidos pues ejerce las evaluaciones de las políticas a través de del control político, o sea, nace del Congreso. Francia es más un control administrativo, ¿sí? De entidad a entidad, de funcionario a funcionario, como decía el doctor. Lo que yo veo en Colombia, yo en este momento estoy hablando de políticas públicas en la parte del sector del Ministerio de Justicia, en disposición judicial de los juzgados y procesos de oralidad que se están realizando en Colombia. La pregunta mía no sería relativo a decir que en Colombia pues hacemos un control, un control administrativo, ¿sí? Pero que a su vez es un control político, porque igual ese informe va al Congreso de la República, ¿sí? O sea, como que estamos utilizando las dos partes que está, tanto la de Estados Unidos como la de Colombia, como la de Francia, perdón. Sería esa mi pregunta. No conozco el sistema de evaluación en Colombia, entonces no podría realmente hablar de la evaluación, pero lo que usted dice es que muestra que hay costumbres políticas por el Congreso de evaluación, entonces ya hay un híbrido entre las dos dinámicas. En Francia no quiere decir que la evaluación no pueda ser política. Yo dije hay usanzas políticas cuando los ministerios hacen también elementos de comunicación de sus acciones. Lo que vemos también es que a veces las evaluaciones no se publican porque son en un contexto político delicado. Entonces, con inspectores de finanzas he hablado que dicen que antes de la elección presidencial de 2012 hicieron muchos informes secretos muy negativos sobre varias políticas públicas del mandato de Sarkozy y se prohibió publicar esto en la campaña electoral porque podría pasar como un debate público en contra de la reelección. Entonces, al ser administrativos, se interiorizan en alguna forma la parte política, hay un impacto político como resultado de sus propias evaluaciones. En Francia, aunque es confidencial y aunque existe hace muchos años informes de evaluación que son muy negativos sobre la gestión de hospitales públicos, hace 10, 15 años que se hicieron estos informes y apenas este año empezamos a hablar de ello. Entonces, hay aquí una estrategia política que las administraciones desarrollan, también no sé en Colombia, pero en Francia lo que usted dice tiene relación con esto, es que los actores de la evaluación tienen la idea de que si no ven que no hay efectos inmediatos, van a hacer un llamado a la parte política para que haya una cierta fuerza de juicio para que el diagnóstico permita lanzar la reforma con mayor efectividad. ¿Cómo se nombran los funcionarios y el director de la GAO en Estados Unidos y del Tribunal de Cuentas en Francia? Nominación por el presidente con la aprobación del Congreso. Lo que es independiente es que tiene la legitimidad de ambas cámaras. El Congreso propone la persona y lo avala el presidente. De una manera característica, el controlador general debe tener una experiencia profesional anterior que lo hace legítimo para ejercer
esta función de controlador general. En Francia, la nominación del presidente del Tribunal de Cuentas se hace por el presidente de la República y se ha convertido en un índice de apertura política. ¿Por qué? Porque con la nominación del actual presidente Didier Migaud, es un hombre de izquierda, de origen socialista, nombrado por el presidente Sarkozy, que él quiso mostrar, este presidente, que creía en la pluralidad de políticas y por lo tanto colocaba a un opositor político en el Tribunal de Cuentas. Entonces es un proceso que se controla de manera bastante clásica por el Parlamento. El Parlamento no dice nada en cuanto a la nominación del presidente del Tribunal de Cuentas. Llama la atención que ha sido un alto funcionario que es realmente se le hace este honor de nombrarlo ahí. El presidente del Tribunal de Cuentas últimamente han sido personajes muy influyentes en la política y de forma bastante indirecta y discreta podríamos decir que hay una forma de politización limitada del proceso y de la institución. En otro momento planteó que podría verse como un inicio para iniciar nuevamente la parte del ciclo, pero decía que hay una tendencia en la modernidad de mirar la política pública desde el centro. ¿Podría desarrollar esa idea, por favor? En principio, la evaluación es el final del proceso. En el esquema que les mostré, hacer una política pública es resolver un enigma social. La evaluación es el medio que va a permitir, es como la respuesta a la adivinanza. Vemos al final a ver si respondimos bien a la adivinanza. Entonces, la evaluación es una revelación de la solución, ver si era la solución correcta. Entonces esto es muy esquemático y descubrimos que ahí no para, que la política pública va a tener efectos sobre la forma en que se llevó a cabo la política pública, y la evaluación puede también tener efectos en el objetivo, o sea que puede ser que no se tomó la dirección correcta, no se cumplió con los objetivos. Finalmente se va a hacer nuevas encuestas para ver si la lucha contra la pobreza, por ejemplo, después de las evaluaciones, se va a ver cuál era la figura social de los nuevos pobres en Francia, porque pensábamos que los dispositivos que se establecieron no eran sensibles y no daban al potencial. Entonces, ese es como un elemento importante del círculo. No es que se hable del centro, principio, final, sino un eslabón más en este círculo de todo. Entonces, la evaluación va a entrar a formar parte ya sea de manera retrospectiva para tomar las decisiones.